Mi esposa me engañaba mientras yo le preparaba la cena. Cuando la esposa de su amante la atacó, él la abandonó a su suerte para salvarse. Yo estaba en el hospital, pero no para cuidarla, sino para terminar nuestro matrimonio para siempre. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. El martes en la mañana estaba terminando de preparar una lasaña, el plato favorito de mi esposa, Elena. Llevábamos 10 años de casados, o al menos eso creía yo hasta que el mundo se me vino encima con una sola llamada telefónica. Habíamos pasado por todo, mudanzas, la pérdida de mis padres, la compra de nuestra primera casa y años de proyectos que ahora me parecen una burla cruel. Ella era mi roca, mi confidente y la persona en la que confiaba a ciegas. Pero todo ese edificio de estabilidad era en realidad una escenografía barata que estaba a punto de incendiarse. El teléfono sonó sobre la encimera de la cocina. Era un número desconocido. Al contestar, una voz tensa y profesional, pero cargada de una urgencia extraña, me preguntó si era el esposo de Elena. Mi primer pensamiento fue un accidente de tráfico, un asalto, algo aleatorio y trágico. La voz al otro lado me dijo que mi esposa había sido víctima de una agresión con arma blanca en el estacionamiento de un centro comercial a las afueras de la ciudad y que estaba siendo trasladada de urgencia al hospital central. Dejé todo ahí y salí de la casa. Manejé como un loco, saltándome semáforos y con el corazón golpeándome las costillas, rezando por la vida de la mujer que amaba, pidiéndole a Dios que no me la quitara. Al llegar al hospital, el olor antiséptico y el caos de la sala de espera me golpearon de frente. Antes de que pudiera preguntar por ella, un oficial de policía me interceptó. Su mirada no era de consuelo, sino de esa lástima incómoda que se le tiene a alguien que está a punto de ser humillado públicamente. Me llevó a un lado y me soltó la verdad sin anestesia. No había sido un robo. Elena no era una víctima al azar. Había sido atacada por Lucía, la esposa de un hombre llamado Diego. Resulta que mi esposa y Diego salían de un hotel de paso cuando Lucía, que los había rastreado mediante GPS, los confrontó. Sin mediar palabra, Lucía sacó un cuchillo y apuñaló a Elena 3 veces mientras le gritaba que eso era lo que le pasaba a las mujeres que destruían familias. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino el detalle final que el oficial mencionó con cierta náusea. Diego, el amante por el que mi esposa arriesgó su vida y nuestro matrimonio, no intentó defenderla. En cuanto vio el primer brillo del metal y la sangre manchando la blusa de Elena, se subió a su coche y huyó a toda velocidad, dejándola tirada en el asfalto, desangrándose sola mientras los testigos llamaban a la ambulancia. Me senté en una de esas sillas de plástico frío de la sala de espera, sintiendo que había hecho mal para merecer esto. Estaba ahí en el hospital, no como el esposo preocupado que llegó hace 20 minutos, sino como un extraño que acababa de descubrir que la mujer con la que dormía era una completa desconocida. Pasaron 3 horas más antes de que el cirujano saliera a la sala de espera. Me explicó que Elena estaba fuera de peligro, pero que la hoja del cuchillo había causado daños considerables en el tejido muscular del abdomen y que el corte en su brazo derecho requeriría meses de rehabilitación. Yo escuchaba sus términos médicos: hematoma retroperitoneal, suturas de polipropileno, profilaxis antibiótica, y solo podía pensar en lo absurdo que era estar ahí asintiendo mientras mi mente intentaba borrar cada recuerdo de nuestra vida juntos. El cirujano me dio una palmada en el hombro, creyendo que mi silencio era por el shock del trauma, cuando en realidad era el silencio de un hombre que estaba calculando cómo desmantelar su existencia en las próximas 24 horas. Cuando finalmente me permitieron entrar a verla en la unidad de cuidados postoperatorios, la habitación estaba en una penumbra azulada, interrumpida solo por el pitido rítmico y molesto de las máquinas. Elena estaba pálida, casi gris, con los labios agrietados y los ojos hinchados de tanto llorar antes de que la anestesia la durmiera. Al sentir mi presencia, abrió los ojos lentamente. Esperaba ver en mí al esposo protector, al hombre que siempre la había cuidado de cualquier resfriado o problema laboral. En lugar de eso, se encontró con una mirada vacía. Su primera palabra fue un susurro apenas audible, un lo siento que sonó a la mentira más grande jamás pronunciada en esa habitación de hospital. No le respondí. Me quedé de pie a 1 metro de la cama observándola. Ella empezó a balbucear una explicación incoherente sobre cómo Diego la había manipulado, sobre cómo se sentía sola y cómo solo fue una vez. A pesar de que el oficial me había confirmado que el rastreo de Lucía mostraba encuentros regulares desde hacía 6 meses, me di cuenta de que Elena no estaba arrepentida de haberme traicionado.
Estaba arrepentida de que la hubieran atrapado, de que el amante la hubiera abandonado en el asfalto y de que su vida perfecta se hubiera desmoronado frente a una audiencia de desconocidos con cámaras de celular. Cada una de sus lágrimas me producía una repulsión física. Sacó su mano izquierda, la que no estaba herida, e intentó alcanzar la mía sobre la barandilla de la cama. Di un paso atrás, dejándola con la mano suspendida en el aire, temblando. Le dije con una voz que no reconocí como la mía, que no tenía sentido que siguiera hablando. Le informé que ya había llamado a su madre y que ella llegaría en el vuelo de la mañana para hacerse cargo de su recuperación. También le dije que no volviera a la casa. Ella intentó protestar diciendo que no tenía a dónde ir, que estaba herida, que no podía dejarla así. Diego tiene una casa, le respondí con una ironía amarga. Ah, cierto, Diego huyó. Tal vez debas llamarlo a él cuando salgas de aquí, aunque dudo que te conteste después de ver cómo te dejó sangrando para salvar su propio pellejo. En ese momento, el pitido de su monitor cardíaco se aceleró. Ella empezó a hiperventilar, dándose cuenta de que la red de seguridad que yo siempre había sido, se había esfumado para siempre. Salí de la habitación sin mirar atrás, mientras las enfermeras entraban corriendo para estabilizarla. Mi matrimonio no murió en ese estacionamiento. Murió en el momento en que decidí que mi dignidad valía más que su supervivencia. Salí del hospital a las 4 de la mañana. El aire de la madrugada estaba helado, pero se sentía como una bendición comparada con el olor a hospital y traición que acababa de dejar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, saqué mi teléfono. Tenía decenas de mensajes de texto y llamadas perdidas de amigos comunes y familiares que ya se habían enterado por las redes sociales. Al parecer, el video del ataque ya era viral en los grupos locales de Facebook y Twitter. En las imágenes granuladas y movidas se veía claramente a Elena riendo mientras salía del hotel de la mano de Diego, segundos antes de que Lucía apareciera como un espectro de furia desde las sombras del estacionamiento. Ver a mi esposa, la mujer que esa misma mañana me había dado un beso de despedida antes de irse a trabajar, entregándose con esa naturalidad a otro hombre, fue el clavo final en el ataúd de mi piedad. Al llegar a casa, la lasaña seguía en el horno, ahora convertida en una masa negra y carbonizada que llenaba la cocina de un humo acre. Abrí las ventanas y empecé a trabajar. No lloré, no grité. Me moví con una eficiencia mecánica que me asustaba a mí mismo. Fui a nuestra habitación, saqué las maletas grandes del armario y empecé a vaciar su lado del closet. Tiré sus vestidos de seda, sus zapatos caros, sus cremas y hasta los álbumes de fotos de nuestras vacaciones en Italia. Todo fue a parar a bolsas de basura industriales que arrastré hasta el garaje. Cada prenda que tocaba me recordaba una mentira. Ese vestido rojo lo usó para nuestra cena de aniversario, el mismo mes que, según el reporte policial, ya se estaba viendo con Diego en hoteles de carretera. Mientras llenaba la última bolsa, encontré una pequeña caja de madera escondida debajo de su mesa de noche. La abrí esperando joyas, pero lo que encontré fue una colección de notas escritas a mano y servilletas de cóctel. Eran mensajes de Diego. No puedo esperar a tenerte de nuevo. Eres lo único real en mi vida. Él nunca sabrá lo que se pierde. Leer esas palabras escritas con una caligrafía apresurada fue como recibir las heridas que Lucía le había dado a ella, pero directamente en mi orgullo. Me di cuenta de que Elena no solo había tenido un desliz, había construido un universo paralelo donde yo era el estorbo, el proveedor aburrido que financiaba su estilo de vida mientras ella buscaba la emoción en brazos de un cobarde. A las 7 de la mañana, el abogado de la familia respondió a mi mensaje urgente. Le envié las capturas de pantalla de las noticias, el número de caso de la policía y las fotos de las notas que acababa de encontrar. Mi instrucción fue clara: quiero un divorcio por causal de adulterio y conducta deshonrosa. En mi estado, eso significa que ella podría perder cualquier derecho a compensación económica o pensión alimenticia. No me importaba el dinero. Me importaba que ella entendiera que sus acciones tenían un costo real, más allá de las marcas en su abdomen. Justo cuando terminaba la llamada, escuché un auto detenerse frente a la casa. Era mi suegra llegando del aeropuerto con los ojos rojos y una expresión de pánico. No la dejé pasar de la entrada. Le entregué las llaves del auto de Elena y le señalé las bolsas de basura en el garaje. Aquí está su hija, le dije fríamente. Llévese sus restos porque en esta casa ya no existe. Mi suegra rompió en un llanto histérico. Ese tipo de llanto que busca dar lástima para suavizar las culpas ajenas. Intentó balbucear que Elena estaba sufriendo, que los puntos de la cirugía se podían abrir, que era una crueldad dejarla en la calle en su estado.
La miré fijamente, sin parpadear, y le pregunté si ella habría tenido la misma compasión por mí si yo fuera el que estuviera en esa camilla por haber engañado a su hija. Se quedó callada. La lógica de la traición no tiene defensa cuando se enfrenta a la frialdad de los hechos. Cerré la puerta principal y escuché cómo arrastraba las bolsas de basura por el pavimento del garaje, un sonido metálico y seco que marcó el fin de una era. Subí al despacho y encendí la computadora. Sabía que el video del ataque seguía escalando en redes sociales. En los comentarios la gente no tenía piedad. La amante apuñalada, decían los titulares de los tabloides locales. Pero lo que realmente me interesaba era el paradero de Diego. Gracias a la magia del odio digital, no tardé en encontrarlo. Alguien había filtrado su perfil de LinkedIn y la dirección de su negocio. Resulta que el valiente amante no solo había huido del hospital, sino que su propia esposa, Lucía, antes de ser arrestada, se había encargado de vaciar la cuenta bancaria conjunta y enviar copias de sus correos electrónicos a todos sus clientes importantes. A media mañana recibí un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Era Diego. El tono era patético, casi suplicante. Por favor, dile a la policía que Elena me buscó a mí, que yo no quería esto. Lucía está loca y va a hundirme en el juicio. Ayúdame y te pagaré lo que quieras. Sentí una carcajada amarga. El tipo que se acostaba con mi esposa en hoteles de mala muerte ahora me pedía clemencia. No le contesté. En lugar de eso, hice una captura de pantalla y se la envié directamente al abogado de Lucía. Si ella iba a ir a la cárcel por defender lo que creía suyo, lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que él cayera con ella por abandono de persona y fraude. Mientras tanto, en el hospital, la burbuja de Elena terminó de estallar. Mi suegra me llamó horas después, gritando que los médicos estaban preocupados porque Elena se negaba a comer y que su presión arterial estaba por los suelos. Me dijo que Elena preguntaba por mí cada 10 minutos, que deliraba diciendo que teníamos que hablar de la casa. Le colgué. No había nada que hablar. La casa estaba a mi nombre, comprada con la herencia de mis padres antes de casarnos. Y el contrato prenupcial que ella firmó con una sonrisa hace una década tenía una cláusula de infidelidad que su propio escándalo acababa de activar como una bomba de tiempo. Esa tarde me serví una copa de whisky y me senté en la sala vacía. El silencio era ensordecedor, pero por primera vez en años no se sentía cargado de sospechas. Ya no tenía que preguntarme por qué llegaba tarde, por qué protegía tanto su teléfono o por qué evitaba mi mirada durante la cena. La verdad era dura, sí, y las cicatrices sociales serían eternas, pero la libertad de saber exactamente quién era la persona que tenía al lado valía cada segundo de este caos. Pasaron 3 días antes de que Elena recibiera el alta. Mi suegra me llamó incesantemente, pasando de las súplicas a los insultos. Me informaron que Elena no tenía a dónde ir. Sus cuentas personales estaban vacías, gastadas en hoteles y regalos para Diego, y la casa de sus padres estaba a 300 millas de distancia. No me importó. Cambié la cerradura y contraté seguridad. No era por miedo, sino por el asco que me producía la idea de que sus dedos, marcados por la traición, volvieran a tocar el picaporte de mi puerta. El jueves por la mañana, mi abogado me envió el borrador de la demanda. La causal de adulterio era indiscutible, pero lo que selló su destino fue la cláusula de moralidad de mis padres. Elena lo había firmado pensando que nunca la atraparían. Ahora significaba que saldría de nuestro matrimonio exactamente con lo que trajo, una maleta vieja y sus deudas. Mientras yo firmaba los documentos, Elena era escoltada fuera del hospital. Las fotos que circularon después en los foros locales eran patéticas, se la veía encorvada, protegiendo su abdomen, mientras los reporteros le gritaban preguntas sobre Lucía y Diego. La mujer perfecta de la alta sociedad se había convertido en el hazmerreír de la ciudad. Intentó llamar a Diego desde el teléfono de su madre, esperando que el amor que se juraban en aquellas notas de servilleta fuera real. La respuesta fue un mensaje automático de un abogado. Diego había iniciado un proceso de restricción, alegando que Elena lo acosaba y que él era una víctima de su obsesión. El cobarde estaba hundiendo a su amante para salvar lo poco que quedaba de su licencia. Esa tarde recibí un correo de la fiscalía pidiéndome declarar contra Lucía. Me senté frente a la pantalla mucho tiempo. Decidí no testificar en su contra. En su lugar, entregué a su defensa todas las pruebas que Elena dejó en casa, los mensajes de Diego, los registros de gastos y las notas donde él planeaba cómo dejar a Lucía sin nada. Mi intención no era ayudar a una agresora, sino asegurar que el premio de Elena, su amado Diego, fuera destruido por la misma furia que ella ayudó a desatar. Esa noche, el silencio en la casa ya no era pesado,
Era una paz ganada a pulso. Abrí la última botella de vino que compramos juntos y la vertí en el fregadero. Ver el líquido correr por el desagüe me recordó a la sangre en aquel estacionamiento y, por primera vez en toda la semana, sonreí. Ella tendría sus cicatrices físicas para recordarle su error cada vez que se viera al espejo. Yo solo tenía un proceso legal por delante y una vida entera para olvidar que alguna vez existió. El capítulo de la esposa perfecta se había cerrado con 3 puñaladas y una verdad que, aunque dolorosa, finalmente me había hecho libre. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.